cada tercer sábado de mes, en principio, hay una conferencia. Por tanto, vamos a empezar, como de otra manera, agradeciendo a la espiritualidad amiga, a los mentores de CEAS, por esta nueva oportunidad que tenemos de estudio y de aprendizaje conjuntos. Como yo siempre digo, juntos somos más fuertes, nos enriquecemos mejor. Hoy tenemos a un buen amigo de CEAS, David Santamaría. Los que venís asiduamente sabéis que normalmente una o incluso 2 veces al año nos regala con su visita, con su conocimiento. David Santamaría, junto con su compañero Casanovas, fundaron hace 40 y ¿cuántos años? 46. 46 años el Centro Barcelonés de Cultura Espírita, que está en Barcelona, en la calle Niza, y es su actual presidente. David Santamaría es un hombre con mucho conocimiento, un hombre que admira y que respeta profundamente la obra de Allan Kardec, pero eso no impide que pueda ser crítico en algunos puntos, en algunos momentos, y abrir una nueva línea de pensamiento quizás un poco diferente, que nos haga reflexionar. David Santamaría nos hablará de aforismos espíritas. Siempre me llama la atención sus títulos. Recuerdo El misterio de la caja de tabaco, Palabras, palabras, palabras. La última vez fue Los libros de los espíritus. Y hoy, pues, aforismos espíritas. Pues, David, yo te invito, ya que estás aquí, que hagas la conferencia, que nos cuentes. Luego sabéis que tendremos un ratito para preguntar preguntas, dudas, comentarios y, como he dicho, aprender todos juntos. Pues, amic David, endavant. Gracias. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Como siempre, me siento muy cómodo y muy a gusto de poder compartir estos minutos con ustedes hablando de espiritismo, que al fin y al cabo es un tema que nos apasiona. Aforismos espiritistas. Aforismos son esas frases cortas, también podemos llamarlas o las llaman sentencias, máximas, apotegmas. Es decir, son frases cortas que tienen mucho significado y que a veces pues trascienden los siglos. Por ejemplo, una de las más famosas, recordadas y acertadas, libertad, igualdad y fraternidad, el lema de la Revolución Francesa, atribuido a Robespierre, que hablaremos, si me da tiempo, un poquito de esa máxima, que es tan importante y que Kardec también se refirió a ella, como no podía ser de otra manera. Me ha gustado mucho este cartel porque aquí ya vemos unos cuantos aforismos. ¿eh? Fuera de la caridad no hay salvación, todo efecto tiene una causa y toda causa inteligente tiene un efecto inteligente. Es un adelanto porque estos aforismos, estas frases ciertamente están también en la conferencia, como es normal. Kardec habla de aforismos espíritas. Probablemente es el único que hace una cierta recopilación de los mismos. Por ejemplo, en el Espiritismo, en su más simple expresión, publicado en 1862, que es un librito de 50 páginas, muy recomendable, ¿eh? Ahí está todo, en 50 páginas, ¿eh? Muy bien compendiado, muy bien resumido, muy bien explicado. Kardec tenía una habilidad especial para resumir y para hacer en pocas páginas, en pocos puntos, un resumen estupendo de todo lo que era el espiritismo. Y aquí vemos también ya uno de los aforismos que quería mencionar. El verdadero espírita no es el que cree en las manifestaciones, sino el que aprovecha la enseñanza que los espíritus imparten. Bien, los espiritistas aceptamos evidentemente las manifestaciones mediúmnicas, solo faltaría, pero asimismo comprendemos que el valor más importante que tiene el espiritismo son las enseñanzas que por un lado nos han aportado los espíritus y también los comentarios que Kardec, Denis y algunos otros pensadores espiritistas han hecho al respecto. Como decía Kardec, vemos aquí máximas extraídas de la enseñanza de los espíritus. Además, él en la revista Espírita de 1859, 4 o 5 números de esa revista espírita, él publicó una serie de aforismos
y también después esta sección la nombró pensamientos destacados. Tienen importancia hasta cierto punto, porque al fin y al cabo son prácticamente sentencias, comentarios que después encontramos en sus libros. Pero claro, en aquel momento, en 1859, a él le interesaba pues resaltar los puntos más importantes del espiritismo para aquellos que no hubieran leído sus libros. Por ejemplo, no nos olvidemos de que en aquel momento, en el siglo XIX, pues el analfabetismo era muy grande. Habría mucha gente que no debía saber leer y que no podía informarse de lo que el espiritismo enseñaba. Por tanto, Kardec tenía, supongo yo, también interés en hacer como estas píldoras, podríamos decir, ¿no? Cortas, pero que dan mucha información. Vamos a ver solo 3 aforismos de los que Kardec inserta aquí. Por ejemplo, dice, aquellos que quieren preservarse de la acción de los espíritus malos, al abstenerse de las comunicaciones espíritas, son como esos niños que quieren evitar un peligro vendándose los ojos. Y aquí vamos a insertar un aforismo que creo que es... Este mando me tiene manía, ¿eh? Que es de los más importantes, que sería un error creer que se necesita ser medium para atraer a los seres del mundo invisible. Esta es una frase, un conocimiento, una enseñanza de Kardec que habría que tenerla 100% clara. Muchas veces podemos pensar que, mira, fulanito, menganita, son mediums y por lo tanto son mucho más accesibles a la influencia de los espíritus. Cierto, pero cualquier persona, sin ser medium, también tendrá a su lado espíritus que podrían intentar, algunos ayudarle y otros estorbar, molestar, perjudicar, como todos. Es decir, no hay que ser medium para poder atraer a los espíritus. Los espíritus y las personas nos atraemos por afinidad. Y la afinidad no tiene nada que ver si tenemos cuerpo, no lo tenemos. La afinidad es de sentimientos, pensamientos, emociones, y ahí esto siempre funciona. Al encarnarse en diferentes posiciones sociales, los espíritus son como actores que fuera de escena están vestidos como todo el mundo y que en escena visten todas las ropas y desempeñan todos los papeles, desde el rey hasta el trapero. O sea, cuando estamos en escena es cuando estamos encarnados, que podemos representar cualquier papel, cambiando de una manera radical de una encarnación a otra, cambiando en cuanto a posición social, no en cuanto a talante, no en cuanto a moralidad, porque esto se mantiene perfectamente igual. Los orígenes que ciertos espíritus nos dan a través de la revelación de supuestas existencias anteriores son frecuentemente un medio de seducción y una tentación para nuestro orgullo que se jacta por haber sido tal o cual personaje. Es decir, Kardec ya se dio cuenta de inmediato que esto era un peligro, evidentemente. Si a alguien le dicen, oye, es que tú fuiste muy importante, ¿eh? Yo creo que por lo menos Napoleón o qué sé yo, María Magdalena, algo así. Ni caso. No hagamos nunca caso a estos que nos puedan decir que somos o que hemos sido grandes personalidades, porque lo primero que les podemos argumentar es que la teoría de la involución es cierta, porque si yo he sido, por decir algo, Sigmund Freud y ahora soy David Santamaría, he involucionado, no he evolucionado. Es absurdo, es absurdo. Hay que ser humildes, hay que ser humildes. Eh, ¿Que podemos haber sido alguna personalidad del pasado? Es posible, pero miremoslo siempre con mucha humildad. Ahora somos quien somos y es lo que nos interesa saber. Lo que fuimos pesa sobre nosotros, queramos o no queramos. No es importante saberlo. Si el mundo espiritual piensa que es interesante que tengamos algún conocimiento concreto de alguna vida pasada, ya nos darán esa información de la mejor manera que ellos crean oportuno y posible. Si no, examinándonos a nosotros mismos, viendo nuestras tendencias innatas, nuestras reacciones espontáneas, nuestras apetencias, nuestras manías, pues ya podemos más o menos apercibirnos de qué fuimos, de por dónde van los tiros, ¿eh?
No hace falta recordarlo punto por punto, no es necesario. Vamos a empezar con algunos aforismos espiritistas sobre la cuestión de Dios. Dios es el espíritu de sabiduría, amor y vida, el poder infinito que gobierna el mundo, nos dice León Denis en su obra El gran enigma, Dios y el universo. Cuando nos dice que es el espíritu de sabiduría, no quiere decir que Dios sea un espíritu. Evidentemente no. León Denis sabía, sin ningún género de dudas, que Dios no es un espíritu, es el poder infinito. Pero puede ser el espíritu de la sabiduría, del amor y de la vida. Como a veces decimos, pues fulanito de tal es el espíritu de la fiesta, por decirlo de alguna manera. Pero no estamos diciendo que la fiesta sea un espíritu. No. Dios es la inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. Este es el aforismo, uno de los 2 o 3 aforismas más conocidos dentro del espiritismo y que utilizamos continuamente. Lo que muchas veces no sabemos es que esta respuesta a Kardec no se la dieron los espíritus, es suya, es de él. Y no nos engaña porque si leemos la primera edición del Libro de los Espíritus, que no está en español, se puede encontrar en portugués y en francés, ahí vemos perfectamente que aquella respuesta no es de los espíritus, porque Kardec nos lo dice. Básicamente, la primera edición del Libro de los Espíritus está compuesta de 2 columnas. En la columna de la izquierda están las preguntas de los espíritus y la respuesta de los espíritus. En la derecha están los comentarios de Kardec. Y en esa primera pregunta, debajo de donde debería ir la respuesta, hay un comentario de Kardec. Ver lo que se dice aquí al lado, en mis comentarios. O sea que esto es de Kardec. Y rastreando más todavía nos puede llevar a René Descartes, porque René Descartes también hablaba de conceptos parecidos. Y Kardec debía conocer perfectamente a René Descartes, que había vivido en el siglo anterior. Y esta es otra de aquellas sentencias, máximas, aforismos que nunca olvidamos, hacia Dios por el amor y la ciencia. Realmente es un gran compendio. Amalia Domingo estuvo acertadísima. Es el amor el que nos lleva por el camino del progreso y el que nos conduce hacia Dios. Y es la ciencia la que nos ayuda a entender cuál es el mejor camino, a no aceptar afirmaciones, teorías fantasiosas que pueden desorientarnos y despistarnos. Por lo tanto, tal como también nos enseñó Kardec, no podemos dejarnos de la mano de la ciencia, porque es la ciencia la que nos va a indicar si estamos equivocados en algún punto. Lo cual no quiere decir que todas las afirmaciones de los científicos sean ciertas. Eso tampoco. Siempre estamos en una incertidumbre y esto es normal que sea así. Somos espíritus todavía atrasados, inferiores, con muchas imperfecciones. Eso no es malo. Querer imperfecciones no es malo. Es lo normal en espíritus que están encarnados en mundos como el nuestro. Pero lo que sería malo es que no hiciéramos esfuerzos por ir sacudiéndonos estas imperfecciones, por ir superándolas. Y ahí la ciencia, el amor, la fraternidad, el conocimiento nos ayudan. ¿Podemos equivocarnos en alguna oportunidad? Seguro que sí, en más de una oportunidad. Pero hay que ir con cuidado. A Kardec ya se lo dijo el espíritu Erasto. Es mejor que rechaces 9 verdades que no aceptar una sola mentira. Si rechazas una verdad, un día u otro será tan evidente que tendrás que aceptarla. En cambio, una mentira te puede complicar mucho la vida. Y no nos olvidemos, Kardec de buenas a primeras no aceptó la teoría de la reencarnación. Y él lo confiesa en la Revue Spirit. Él confiesa que cuando los espíritus le propusieron la teoría de la reencarnación para explicar la evolución del espíritu, él no la aceptó, porque él tenía otra manera de verlo, él tenía otra teoría que no nos comparte cuál era, pero él tenía otra teoría y confiesa en la Revue Spirit que él se defendió, que él argumentó, pero que finalmente tuvo que aceptar que la reencarnación es la única teoría que realmente explica de una manera coherente la evolución del espíritu.
el fuera de la caridad no hay salvación, este es el aforismo estrella, es el gran aforismo. Allan Kardec eh, le dedica un capítulo en el Evangelio según el Espiritismo, pero ya varios años antes de publicar el Evangelio según el Espiritismo, 5 años antes, en qué es el Espiritismo, en el tercer diálogo en el que conversa con un sacerdote, él ya propone esta máxima. ¿Y por qué? Eh, Porque realmente era imprescindible contraponer una máxima potente a lo que decía la religión católica. La religión católica decía que fuera de la Iglesia no hay salvación. Es una afirmación restrictiva, muy restrictiva. En cambio, la que propone Kardec, fuera de la caridad no hay salvación, es amplia, es universal. Ahí cabe todo el mundo, porque la caridad, que si nos vamos a la definición que de esa palabra da la Real Academia Española de la Lengua, es solidaridad con el dolor ajeno. Todos podemos ser solidarios con los dolores, con los problemas, con las dificultades de los demás. Seamos católicos, protestantes, cualquier religión cristiana, musulmanes, judíos, ateos. Yo conozco ateos que son excelentes personas, que no dudan en sacrificar tiempo para ayudar a los demás. Por lo tanto, ahí caberíamos todos, absolutamente todos. El único comentario que podemos hacer a este aforismo, a esta máxima en el siglo XXI, es que podríamos matizar la cuestión de la salvación. Nadie nos puede salvar, ni siquiera Dios, porque no estamos perdidos. Nadie está perdido. Estamos inmersos en un proceso evolutivo en el cual estamos perfectamente tutelados y amparados por las leyes divinas. Por ello, no podemos decir en ningún momento que estamos perdidos, aunque a veces en el mundo material, cuando nos agobian los problemas, podamos tener ese sentimiento, es que estoy perdido delante de tantas dificultades. Bueno, es una manera de hablar, pero ante la divinidad no estamos perdidos, nunca lo estamos. Después propondré otro aforismo de este estilo, pero que salvamos esta, valga la redundancia, esta cuestión de la salvación. Allan Kardec, en el viaje espiritista en 1862, en el discurso principal que pronunció en Lyon y en Burdeos, un discurso muy interesante, dice, fuera de la caridad no hay verdaderos espíritas. Bueno, esto ya es otra cosa, ¿eh? Ya no es lo mismo, ya no nos dice que no podremos salvarnos, no, sino que dentro del concepto de verdadero espiritista o de personas que intentamos ser espiritistas, pues la caridad, esa solidaridad, esa fraternidad hacia los demás ha de tener un papel preponderante. El León Denis añadía, pidamos a la sabiduría suprema que nos ayude a hacer realidad en nosotros y a nuestro alrededor la belleza moral y perfecta. Un lenguaje totalmente diferente. Denis maneja las palabras de una forma distinta. Nos dice lo mismo. Nos habla de la belleza moral y perfecta. ¿Y qué es la belleza moral y perfecta? Podríamos decir que la solidaridad, la fraternidad, la caridad y el amor al prójimo. Eso sería una belleza moral y perfecta. Denis, a diferencia de Kardec, este concepto de belleza lo utiliza muchas veces en varios de sus libros. Tal vez este podría ser un aforismo para el siglo XXI y más con la que está cayendo nuestro mundo en este momento. Sin solidaridad no hay solución a los problemas humanos. No hay solución. Si no partimos de la solidaridad, del respeto mutuo, de la fraternidad, no llegaremos nunca a ninguna parte. Y esto está suficientemente demostrado. Cuando ha habido personas que han sabido dar ejemplo de alta solidaridad, de alta fraternidad, como hizo Jesús, pues crean un ambiente, crean unos momentos históricos impresionantes que nos demuestran que es algo que realmente puede ser, pero que se necesita una masa crítica
de personas que estemos de acuerdo con ello y que podamos realmente juntar nuestras manos para salir adelante con todos estos problemas que hay ahora mismo. Cuando Kardec empieza la divulgación del espiritismo, se encuentra con un gran número de personas que lo aceptan de una manera rápida, pero además de una manera correcta, porque él no sale de su asombro cuando viaja a Lyon, cuando viaja a Burdeos, cuando va a Bélgica, que realizó viajes en 1860, 61, 62, 64 y 67, es decir, 5 viajes doctrinales. Muy especial fue el de 1862, donde visitó 22 ciudades y asistió a 50 reuniones. Es decir, que fue un tour de force para Allan Kardec. Entonces, él estaba asombrado porque decía, estuve en Lyon el año pasado y había unos centenares de espiritistas. Vengo este año y hay millares de espiritistas. Y en 1862 ya prácticamente el número de espiritistas que había en Lyon correspondían al 10% de la población. Piensas, ¿cómo es posible esto? Es posible porque seguro que hubo una planificación meticulosa desde el mundo espiritual para propiciar que encarnaran espíritus que pudieran dar ese soporte a Kardec, que pudieran constituir una masa crítica para que le pudieran decir a Kardec que estaba loco, que los médiums eran un fraude, que le pudieran decir lo que quisieran, pero que él tuviera detrás millares y millares de personas serias que aceptaban el espiritismo. Y eso realmente para él era un prestigio. Necesitaba una masa crítica. Pues cuando haya una masa crítica que entendamos que realmente sin solidaridad no hay solución, la cosa forzosamente cambiará. Y bueno, confiamos que desde el mundo espiritual también se propiciará la encarnación de espíritus conscientes, consecuentes, que podrán arrastrar con su ejemplo a muchas personas, porque yo creo que esto es lo que encontramos a faltar, ¿no? Líderes serios, líderes solidarios, líderes que tengan mucho que decir y que los hay, pero están escondidos. A veces los encuentras, sea por las redes, sea en libros, sea en periódicos, encuentras personas que están haciendo un trabajo magnífico, están haciendo un trabajo estupendo, pero muchos no son ni reconocidos, porque como decía Kardec, las personas buenas, el bien es tímido y no llama la atención. En cambio, el mal es atrevido, es llamativo. Y una cosa mala que ocurra ahora mismo en Madagascar, dentro de 10 minutos nos vamos a enterar. Pero que ocurra algo bueno, esto cuesta más. Porque ¿quién se acuerda ya de Vicente Ferrer? Muchos no saben ya ni quién es Vicente Ferrer. Y fue un hombre extraordinario que creó en la India una gran organización para ayudar a los niños. Y lo ha conseguido. Y sigue esa organización todavía hoy. Su esposa, que curiosamente, entre comillas, era mucho más joven que él, pudo tomar su relevo cuando él murió. Entonces, son líderes de este tipo los que realmente nos llevan a pensar que todo tiene un motivo y que todo tendrá una solución a corto, medio o largo plazo. Porque aquellos que dirigen desde el mundo espiritual este planeta saben seguro lo que hacen y lo que deben hacer. Por lo tanto, hemos de estar convencidos que estamos en buenas manos. Y en última instancia, quien dirige, quien protege, quien decide es Dios. Por lo tanto, no hay nada que decir. Otro aforismo espiritista esencial. Nacer, morir, renacer de nuevo, progresar siempre. Tal es la ley. Aquí está todo el espiritismo prácticamente. Es una frase que no sabemos quién la pronunció. Generalmente se la asigna a Allan Kardec, pero no sabemos si él la pronunció. En sus escritos no está, por lo menos en los que yo he podido consultar, nunca he visto esta frase. Alguien tuvo la feliz idea de esculpirla en el dolmen que está en el cementerio Père Lachaise, donde está enterrado Allan Kardec, y es una frase realmente muy potente, ¿eh? Muy potente.
Uy, uy, uy. Vale. Y Kardec, en el que es el espiritismo, añade, el espiritismo es la prueba patente de la existencia del alma, de su individualidad después de la muerte, de su inmortalidad, de su suerte futura. Aquí está también todo el espiritismo, en 3 líneas. Y finalmente, la fuerza del espiritismo reside en su filosofía, en el llamamiento que hace a la razón, al buen sentido. Los espiritistas no podemos nunca renunciar al sentido común, ni a la razón, por poco criterio que tengamos, por poco discernimiento que poseamos, pero no hemos de renunciar nunca a pensar. Y si alguna cosa no entendemos, pues, ¿qué hacemos cuando no entendemos algo? Consultamos a alguien que sepa más que nosotros. Por ejemplo, Kardec es una buena fuente de información. eh, Kardec y muchos otros. Por lo tanto, cuando tenemos una duda, preguntamos. Pues esto es lo que hay que hacer. Recurrir a personas, autores del pasado o del presente, que tienen más pozo de conocimiento que nosotros mismos. Por ello, no podemos de ninguna de las formas decir que no tenemos acceso a buena información, y menos hoy en día. Hoy en día podemos consultar cualquier texto de cualquier época simplemente sacando el teléfono móvil del bolsillo. Esto en tiempos de Kardec no pasaba. Kardec tenía un conocimiento enciclopédico, porque él solo tenía libros, su memoria, su experiencia y su sentido común, su criterio, que era sin duda la principal herramienta que él manejaba, su buen criterio, lo cual no significa que no pudiera equivocarse, porque Kardec se equivocaba, seguramente mucho menos que nosotros, pero también se equivocaba. Pongamos un ejemplo. Él defendió desde el primer momento hasta el último la teoría de la generación espontánea. Es decir, no estaba de acuerdo con la teoría de la evolución de las especies. La menciona, pero dice, no me la han demostrado suficientemente. Mientras tanto, la teoría de la generación espontánea, bueno, me gusta, pues ya está. No es nada grave, no es nada grave. No, no distorsiona en absoluto el mensaje del espiritismo, porque evidentemente el espíritu sí que evoluciona. Que no evolucionen o sí las especies tiene una importancia relativa, que la tiene, pero bueno, en aquel momento tampoco era tanto. Pero Kardec, desde el libro de los espíritus hasta la Génesis, y recuerdo un artículo de la revista Spirit de agosto de 1868, en que él sigue defendiendo la teoría de la generación espontánea y se queda tan tranquilo y no hay ningún problema. Pero demuestra que era humano y que tenía también, pues, bueno, sus querencias, como todo humano. Aforismos morales. Se reconoce al verdadero espiritista por su transformación moral y por los esfuerzos que hace para dominar sus malas inclinaciones. Es una buena definición, pero es una definición universal, porque en lugar de verdadero espiritista podemos poner lo que queramos. Cristiano, judío, musulmán, da igual, que la frase seguirá siendo buena. ¿Eh? Porque al fin y al cabo, los espíritus encarnamos ¿para qué? Para aprender aspectos materiales y especialmente para transformarnos moralmente y cambiar los malos hábitos por buenos hábitos. Por lo tanto, ahí se puede poner cualquier otra palabra. Además, Kardec decía, tenía la ilusión de que el espiritismo podía ser el paraguas, digámoslo así, bajo el cual se podía guarecer todo el mundo. En que es el espiritismo, por ejemplo, él nos dice que dentro del contexto espiritista, él conocía judíos, él conocía católicos, protestantes, conocía a personas de todas las religiones. Dice, y todos encuentran su acomodo en el espiritismo. Bien, comprendemos que al espiritismo se puede llegar desde muchos lugares, desde muchas maneras de pensar, pero lo que sí es cierto es que al final, cuando uno se identifica con los postulados espiritistas, acaba por comprender que los postulados religiosos no contemplan toda la profundidad moral que nos enseña el espiritismo,
y por lo tanto uno se identifica muchísimo más con los postulados espiritistas, porque las religiones nunca van a aceptar la reencarnación. Y este es uno de los puntos más fundamentales que defiende el espiritismo, la reencarnación. El objetivo esencial y exclusivo del espiritismo es vuestro mejoramiento. Lo mismo, en lugar de espiritismo, pongamos lo que queramos. Cristianismo, judaísmo, lo que queramos. Todos querrán que sus adeptos sean cada vez mejores moralmente. Espíritas amaos, esta es la primera enseñanza. Instruíos, esta es la segunda. Ambas son muy importantes, ¿eh? El amor es importantísimo, pero el conocimiento, la educación en espiritismo también lo son, porque el amor solo, la bondad sola, se puede confundir, ¿eh? Y puede tomar una serie de decisiones que no sean correctas, que no sean las adecuadas para aquel momento. Ha de estar ese amor ha de estar matizado por la instrucción, por la comprensión. Así como la comprensión también necesita del amor, también necesita de la solidaridad, porque simplemente con conocimiento haremos muchas cosas, pero podemos hacer verdaderas barbaridades. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esta es una máxima que puede servir para todo el mundo y que de hecho Jesús, que era un hombre inteligente, por cierto, la aprovechó de los antiguos judíos. Esta frase la encontramos en uno de los libros atribuidos a Moisés, ama al prójimo como a ti mismo, aunque en aquel libro seguramente se refería a los propios judíos. Pero bueno, ya es un paso adelante, ¿eh? Decir, respeta a tus congéneres como a ti mismo. Es un primer paso. Jesús fue mucho más lejos. Ama a tu prójimo, a todos tus prójimos, y ponía como ejemplo a los samaritanos, que eran, bueno, los judíos les tenían mucha manía, y seguramente los samaritanos también a los judíos. Poner como ejemplo de alguien que ama al prójimo a un samaritano era una audacia que podía cometerla un ser como Jesús, que sabía perfectamente lo que tenía que hacer. Él supo aprovechar las buenas enseñanzas que había en el judaísmo para poder sostener también lo que él explicaba, porque no podían decirle que esto no era correcto. Estaba en el libro del Levítico. Nadie se lo podía discutir. Nadie. Jesús es para el hombre el ejemplo de la perfección moral a la que puede aspirar la humanidad en la tierra. Dios nos lo ofrece como el modelo más perfecto. Es la meta. Estamos lejísimos. No estoy de acuerdo con esto que nos dice aquí Kardec, que es el ejemplo, perdón, al que puede aspirar la humanidad en la tierra. Dudo totalmente que el espíritu más elevado que haya aprendido, que haya realizado todo su periplo reencarnatorio únicamente aquí en el planeta Tierra, pueda llegar a estar a la altura de Jesús. Nos falta mucho todavía, ¿eh? Llegaremos, sin duda, pero yo creo que nos falta mucho. Estamos en un mundo de los más bajos del escalafón. Nos faltarían, según la clasificación de Kardec, mundos de regeneración, mundos superiores, mundos felices. Esos son milenios. Estos son centenares, miles de encarnaciones. O sea, nos falta mucho, mucho terreno por recorrer. Las buenas acciones son la mejor de las plegarias, porque los hechos valen más que las palabras. Hay que orar, sí, pero hay que trabajar. Un buen trabajo, una buena acción, pesa más, vale más que muchas oraciones. Y la forma no es nada. El pensamiento lo es todo. Es otro de esos aforismos, esas máximas que en espiritismo tenemos bien claras. Eso lo decían los espíritus de Kardec cuando trataban del tema de la oración. Dice, el pensamiento es todo. Las palabras que digas no tienen ninguna importancia. Si lo que dices o no lo entiendes, o no estás de acuerdo, o no te parece lo suficientemente adecuado, estás perdiendo el tiempo. Di lo que quieras, pero con sentimiento. A veces simplemente decir, Dios mío, ayúdame con todo sentimiento, con toda intención, es una oración más completa que cualquier otra que se nos pueda ocurrir.
Ciencia y religión, este es el dilema que siempre nos encontramos dentro del espiritismo. A Kardec ya se, ya se lo encontró también, el tema de la ciencia y de la religión. Es que era inevitable. El espiritismo nace dentro de una sociedad cristiana, 100% cristiana. Kardec nace en un ámbito católico, se educa en un ámbito protestante, yo diría que afortunadamente, porque eso debió abrirle mucho la mente, porque no es lo mismo ser católico que protestante. Es diferente, hay matices importantes. Por lo tanto, aquello a Kardec debió serle de una utilidad enorme para poder después, al cabo de los años, transmitir un mensaje más universal, más amplio, no simplemente restringido a un contexto religioso, sea el que fuere. Vale. ¿El espiritismo será científico o no será? Y esto es una máxima que he escuchado muchas veces, pero no tengo ni idea de quién la dijo. ¿Pudo ser Kardec? No lo creo. Pudiera ser. Pero bueno, que el espiritismo tiene que ir de la mano de la ciencia, y tiene que ir al lado de la ciencia, sí. Si no, no será. Eso sí que estoy totalmente de acuerdo. Kardec añade, su verdadero carácter es pues el de una ciencia y no el de una religión. ¿Pero qué es una ciencia? ¿Qué era una ciencia para Kardec? Claro, hay que contextualizar la situación de cuando se produce un conocimiento. Kardec nos dice que el espiritismo es una ciencia que estudia la naturaleza, el origen de los espíritus y sus relaciones con el mundo corporal. Pero el concepto ciencia era el mismo en 1857 que ahora, no necesariamente. En aquel momento se distinguía en Francia, en la universidad, entre dos tipos de ciencias, las ciencias físicas y las ciencias morales. Dentro de las ciencias morales estaba la filosofía y el espiritismo se podría denominar perfectamente una ciencia moral. Por lo tanto, hay que ir con cuidado y a veces hay que saber contextualizar el momento histórico en el cual se da una determinada información, porque si no lo hacemos así, nos podemos despistar mucho. El espiritismo bien comprendido, pero sobre todo bien sentido, conduce forzosamente a los resultados expuestos más arriba, en ese texto del Evangelio según el Espiritismo, que caracterizan al verdadero espírita tanto como al verdadero cristiano, pues ambos son lo mismo. Eh, ¿Qué le preguntaría a Kardec? Cosa que no puedo hacer. Pero, ¿qué se le podría preguntar? Oye, ¿qué entiendes por cristiano? Porque claro, cristianismos hay muchos, ¿eh? No es lo mismo un católico, un protestante, un mormón, un ortodoxo griego. Todos son cristianos, todos. Todos aceptan a Jesús, evidentemente, pero no son lo mismo. ¿A qué cristianismo te estás refiriendo? Yo creo que él se refería al cristianismo de un espectro amplio. Podríamos decir, se estaba refiriendo a un concepto que no existe, que sería el jesusianismo, ¿vale? Es decir, verdadero espiritista y verdadero seguidor de la moral de Jesús son una sola y misma cosa. Perfecto. Ahí sí, ahí totalmente de acuerdo. Pero como digo, cristianismos hay muchos, ¿eh? Hay muchos. El espiritismo es al mismo tiempo una ciencia de observación y una doctrina filosófica. Posiblemente es de las mejores definiciones que nos da Kardec, porque es así mismo. Básicamente es una doctrina filosófica con consecuencias morales, como dice a la continuación, y también una ciencia de observación, porque la mediumnidad hay que observarla con unos ciertos criterios que nos ofrece la ciencia. No te lo creas todo, observa bien, no te dejes engañar. Habrá personas que intentarán hacer fraude mediúmnico, que los ha habido y ya los había en aquel momento. Por tanto, hay que ir con cuidado. Y las cosas que nos digan los espíritus no podemos creérnoslas a pies juntillas, porque sí, hay que analizarlas, hay que estudiarlas. Y esto es lo que hacía Kardec. Es preciso no olvidarnos de esta desoladora verdad, decía José Herculano Pires, que fue el máximo exégeta de Kardec.
El espiritismo es todavía el gran desconocido, incluso hasta para los mismos espiritistas que creen conocerlo a la perfección. Y Herculano Pires no era un cualquiera, ¿eh? Era la persona seguramente con más criterio dentro del contexto espiritista después de Kardec. Escribió 80 libros, eh, era un hombre con una gran proyección, con un gran conocimiento de mediunidad, de parapsicología, de filosofía, de Kardec. Es decir, era un hombre excepcional, una persona excepcional. Y es verdad, el espiritismo sigue siendo el gran desconocido. Si salimos a la calle y hacemos una encuesta con 500 personas, encontraremos que el 90 o 95% nos dirán que sí, los espiritistas son estos que hablan con los muertos. Bueno, evidentemente no hablamos con los muertos, porque con un muerto no se puede hablar. Con un cadáver no hay quien hable. Con un espíritu, con el espíritu que animó a aquel cuerpo antes de fallecer, sí, hay que matizar. Algunos, algunos espíritas básicos no. Algunos aforismos espíritas básicos. Aquí me falta una palabra. Para las cosas nuevas se necesitan palabras nuevas, ¿cierto? Y Kardec creó algunas palabras, pero aquí también nosotros hemos de saber. Por ejemplo, hemos de saber que la palabra espiritismo no pertenece a Kardec, no la creó él. Desde 1853 ya se encuentra la palabra espiritismo en algunos textos americanos e ingleses. Kardec debió verla y debió pensar, mira, está muy bien esta palabra. La tradujo al francés y perfecto. Fijémonos en el detalle de que Kardec en el libro de los espíritus, cuando dice esto, que para las cosas nuevas se necesitan palabras nuevas, a continuación él habla del espiritismo y de la palabra espírita, dice, estas palabras hemos pasado a utilizarlas porque dan una buena definición de lo que pretendemos explicar. En ningún momento dice en ese texto que las creó él, no lo dice. Diremos pues que la doctrina espírita o el espiritismo tiene por principio las relaciones del mundo material con los espíritus o seres del mundo invisible. Hoy en día tal vez damos una importancia, no diré exagerada, sería un error decirlo, a la filosofía y a la moralidad, que lo tienen, pero nunca nos vayamos a olvidar que el espiritismo empezó con las mesas parlantes, empezó ahí, cuando Kardec pudo presenciar comunicaciones de espíritus que a través de las mesas parlantes daban definiciones, daban consejos, daban opiniones filosóficas de gran categoría, de gran moralidad. Entonces, por eso él dice, no os olvidéis de esto, venimos de ahí, venimos de las mesas parlantes y después pasamos por todas las fases de la mediunidad. Y a ello hay que aplicar nuestro discernimiento, nuestro razonamiento, nuestra lógica. La lógica y la razón han de ser nuestras herramientas preferidas. Llamamos alma al ser inmaterial e individual que reside en nosotros y que sobrevive al cuerpo. Somos almas, no tenemos un alma. Esto es un matiz que muchas veces nos puede confundir. No tenemos un alma, no, somos un alma, somos un espíritu. Y eso hay que tenerlo claro a la hora de hablar con personas que no tienen ni idea de lo que es el espiritismo. Y esta realmente es una de las frases que Kardec maneja con más abundancia. Todo efecto inteligente ha de tener una causa inteligente. Ahí no se le podía rebatir. Si a través de una mesa se obtenía una respuesta de primera categoría, no se podía decir que era la mesa la que lo decía, porque una mesa no tiene cerebro. Por lo tanto, ahí tenía que haber una causa inteligente capaz de dar aquella respuesta tan adecuada. Dado que el progreso es una condición de la naturaleza humana, nadie puede oponerse a él. Y esto es algo que en espiritismo hemos de tener perfectamente claro. El progreso es imparable, es lento, pero no se le pueden oponer obstáculos insalvables,
porque al final los destrozará, los destruirá, pasará por encima de ellos, porque es la única fatalidad que tenemos los espíritus, progresar, sea en el mundo material, sea en el mundo espiritual. Pero el progreso, la evolución es nuestra fatalidad. Para eso hemos sido creados, para aprender, para evolucionar, para progresar. Por ello, todas las trabas que desde el mundo material puedan oponerse al progreso, al conocimiento, a la cultura, acabarán por desmoronarse. Puede pasar mucho tiempo, pero acabarán desapareciendo, porque el progreso, la ciencia, acabará demostrándolo. Porque quien va a demostrar finalmente que somos un alma, que somos un espíritu, será la ciencia, no será el espiritismo, no serán las religiones, no serán los espíritus, será la ciencia quien lo va a demostrar. Tendríamos un concepto demasiado elevado de la naturaleza humana si creyéramos que ésta tiene condiciones para transformarse súbitamente por medio de las ideas espíritas. Sin embargo, Kardec cayó un poco en esta trampa, porque él vio que las ideas espiritistas y el número de simpatizantes del espiritismo crecía de una manera exponencial, algo inaudito para cualquier época, que llegó a aceptar, y así lo reflejó en alguno de sus escritos, que el siglo XX sería el siglo del espiritismo. No ha sido así, porque es esto, no podemos desconocer cómo es la naturaleza humana. No aceptaremos de buenas a primeras que las ideas espiritistas son tan adecuadas, tan correctas, tan positivas. Necesitamos digerirlo, necesitamos entenderlo, necesitamos seguramente varias encarnaciones para llegar a involucrarnos totalmente en estas ideas. No se consigue de la noche a la mañana. Y aquellas personas con las que a veces nos encontramos y que nos dicen, oye, es que leyendo el libro de los espíritus ya me di cuenta de que eso es totalmente cierto, que lo entiendo perfectamente, que siento que ello es así. Y puede haber casos que sea ciertamente de esta forma. Esa persona, evidentemente, lleva ya un conocimiento latente de encarnaciones anteriores. Por lo tanto, se ha reencontrado con estos conceptos y ha podido actualizarlos rápidamente. Pero aquel que llega por primera vez a las puertas de la filosofía espiritista va a necesitar más de una encarnación para implementar, para absorber todo el conocimiento del espiritismo. Si de entrada aceptamos que somos espíritus, que la ley de la reencarnación es cierta para todos y que existe Dios y que la justicia divina, a pesar de que pueda parecernos casi inaudito viendo lo que vemos en nuestro mundo, es cierta, solo que aceptemos todo esto, yo creo que el paso de gigante que se da es enorme. Solo es inquebrantable la fe que puede mirar a la razón cara a cara en todas las épocas de la humanidad. Este es otro de los aforismas básicos e importantes de Kardec. Aquí se reafirma una vez más, la fe sin la razón no va a ninguna parte. La razón sin la fe tampoco. Se necesitan mutuamente. La fe necesita que la razón le vaya diciendo, te estás desviando. Esto que dices es una pura elucubración indemostrable. Y la razón necesita que la fe también le vaya marcando el camino, diciendo, oye, no te olvides de la moralidad, no te olvides de la solidaridad, no te olvides de que todos somos iguales, que todos venimos del mismo sitio, que todos acabaremos con cotas enormes de progreso, pero todos somos iguales. No hay ni preferidos, ni hay relegados, ni marginados. No. Por eso ambos aspectos tienen que ir juntos. Vamos a terminar con estos, que Dios nos creó a todos simples e ignorantes. Esto es muy importante para reafirmar lo que decía hace un momento.
de que todos somos iguales, que todos venimos de allí mismo, del mismo sitio, criados simples e ignorantes, y que habremos pasado centenares, millares de encarnaciones al principio, hasta que el libre albedrío ha podido empezar a desarrollarse. Y esto nos lo dice Kardec, no en el libro de los espíritus, sino en una Revue Spirit que el amigo Alfredo me indicó y que realmente allí Kardec reconoce que las primeras encarnaciones, muchas de ellas, ahí no tenemos responsabilidad, no tenemos criterio, no tenemos casi nada. Hace falta mucho tiempo antes que el libre albedrío empiece a ser una herramienta importante en el progreso del espíritu. El deber es la ley de la vida. El deber, la fraternidad, las ganas de ser útil, el respeto hacia los demás sería el primer deber que deberíamos tener todas las personas. Respetar a los demás como queremos que nos respeten a nosotros. Es por medio de la educación más que por la instrucción que habrá de transformarse la humanidad. La educación en espiritismo, en moralidad, y no solamente en espiritismo, en muchos otros aspectos que desde el mundo material se nos puede ofrecer, es lo que realmente nos va a ayudar a evolucionar, a progresar. La instrucción pura y dura, que no sea razonable, que no sea fácil de entender, no nos sirve. Cualquier cosa impuesta no la hacemos nuestra. Cuando intentan educarnos y nos explican bien aquellos temas, eso sí que podemos interiorizarlo y poco a poco seremos más capaces de llevarlo a la práctica. La fe ha de reposar sobre el fondo sólido que le ofrecen el libre examen y la libertad de pensamiento. En lugar de dogmas y misterios, solo debe reconocer los principios que se deduzcan de la observación directa y del estudio de las leyes naturales. Tal es el carácter de la fe espiritista. Lo mismo con otras palabras. La fe espiritista no se aparta de las leyes naturales ni del estudio. Libertad, igualdad, fraternidad. Kardec, en Obras Póstumas, dedica un largo artículo a estos tres conceptos. Vale la pena leerlo. Estas tres palabras, nos dice Kardec, constituyen de por sí el programa de todo un orden social que habría de promover el más absoluto progreso de la humanidad. Esta tendría que ser una máxima que tuviéramos perfectamente clara. Y sigue, en caso de que el principio que ellas representan recibiera una aplicación integral. Dice Kardec, refiriéndose a estos tres conceptos, que el concepto principal es la fraternidad. Dice, este es el inicial, este es el más importante, porque si no hay fraternidad, no hay libertad. Si no hay fraternidad, no puede haber igualdad. Eh, si yo soy fraterno, no puedo pensar que las mujeres son seres inferiores. He de aceptar que somos iguales, que somos almas. Y el alma no tiene sexo, el alma es alma. Por lo tanto, somos exactamente iguales, encarnamos como hombres o como mujeres, dependiendo de las necesidades evolutivas de cada cual. Nada más, simplemente esto. Por ello, para ser fraternos realmente, hemos de reconocer la igualdad de género de una manera absoluta, indiscutible. De ninguna de las maneras podemos llegar a pensar, como se pensaba antiguamente, que las mujeres son seres inferiores. Es curioso porque en una revista Spirit, me parece que de 1861, hay un artículo de Kardec que él titula ¿Tienen alma las mujeres? Evidentemente, él sabía perfectamente que las mujeres tienen alma, pero él argumenta, hasta hace pocos años se creía que no. Dice, pero evidentemente que tienen alma. Las mujeres, como los hombres, son espíritus, son almas en proceso evolutivo. Nada más. Reconocer esto, aceptar esto, realmente sería un paso enorme en el progreso moral de nuestra humanidad. Porque por lo que vemos, y no ya solamente en mundos, en sociedades lejanas, que podemos tal vez considerar que todavía les falta mucho camino para entender estos conceptos, sino en nuestra propia sociedad,
en nuestro propio mundo nos damos cuenta de que esto es así. Mientras una mujer cobre menos por el mismo trabajo por el mismo trabajo que un hombre, no habrá igualdad. Es que esto es de cajón, ¿no? A igualdad de trabajo, igualdad de salario, igualdad de responsabilidad. Evidentemente que sí. No hace mucho hablaba con una, o como decían los Beatles, todo lo que necesitamos es amor. Por favor, aquella maravillosa canción. Todo lo que necesitamos es amor, es comprensión, es ser fraternos, es ser lógicos, no creernos que somos más que nadie. No somos más que nadie. Al contrario, hay que darse cuenta de que tenemos muchas carencias, de que tenemos muchas vulnerabilidades, que tenemos muchas debilidades. El día que realmente lo reconocemos, ahí estamos empezando un progreso decidido, ¿eh? Ahí estamos realmente siguiendo ya un muy buen camino. Y bueno, lo dejamos aquí. Es bueno terminar con una bonita canción de los Beatles, ¿verdad? Gracias por vuestra atención. Gracias, David. A Venga, vosaltres. pues ahora tenemos unos minutos para preguntas, cosas que hayan quedado en el aire, que no hayáis entendido o que no estéis de acuerdo, que queráis matizar, comentar. Y nuestro querido amigo David, pues, compartirá muy gustosamente sus reflexiones, sus pensamientos y, como he dicho al principio, las cuestiones a aprender todos juntos. Gracias. Por lo menos lo intentaremos.